Bueno, lo primero es enganchar la montura por la parte inferior del trípode con esta pieza sin problemas, así ya vemos que no se mueve. Si necesitamos pues acabar de centrarla un poquito, la idea es que tengamos la parte frontal de la montura bien alineada y apuntando aproximadamente a la polar, porque recordemos, esta montura no lleva introscopio, por tanto tenemos que hacer una aproximación a la polar y una vez tengamos esto ya bien fijo, bloqueamos. Aquí tenemos justamente una leva para bloquear que no haya movimiento en azimut. Una vez hecho esto, empezamos ya la puesta en marcha de todo el equipo. Comprobemos que el nivel esté bien. Aquí tenemos unos niveles que, bueno, como siempre, son orientativos. Siempre mejor previamente. Lo que hemos hecho pues es poner un nivel un poco más largo pues sin la montura para comprobar pues que esté bien anivelado, y acordaros que esto también va a un poco condicionar el rendimiento de la puesta en estación que hagamos. Será una puesta en estación que hoy nos aprovecharemos de la Asier para hacer la puesta en estación con la polar, con la máxima precisión. Aquí tenemos una leva de bloqueo del ajuste de altura, podemos desbloquear, y también en el otro lado pues tenemos otro bloqueo de altura, y con esto podríamos ya terminar de hacer el ajuste a nuestra latitud. Pero todo esto, que sepáis que en este caso con Asier nos va a marcar exactamente el ajuste fino. Fijaros que aquí no hay ningún indicador claro del ajuste de latitud, por tanto más o menos veremos dentro hay como un pequeño tornillo, miraremos que esté aproximadamente pues a estos 40-41 grados de península en nuestro caso, y después ya el ajuste fino lo terminaremos de hacer con Asier. Muy bien, pues ya tenemos esto a punto. Y ahora llega ya el momento de ponerle encima el tren óptico, que nosotros ya lo tenemos preparado. Un quintuplete, un refractor corto, es el FRA 300, Askar FRA Pro porque es F5, y tras él pues tenemos una ASI 2600 monocroma con la rueda de filtros de 7 posiciones, y dentro monta un set completo de ZWO, LRGB y SHO. Podéis ver aquí que también le hemos puesto una guía fuera de eje, pero en todo caso vamos a después comentar algún detalle al respecto. Tendríamos también que tener un poco la idea de dónde tenemos el centro de gravedad del tubo, ¿eh? Esto lo hemos comprobado previamente y más o menos me he marcado dónde debería ir pues a nuestro equipo óptico, y decir una cuestión de que la montura no permite hacer pues el equilibrado que haríamos con una EQ6 o con otro tipo de montura, por tanto aquí no hay levas que aflojar para comprobar el contrapesado. Por tanto yo diría que previamente tendríamos que haber, pues lo que os decía, cogido este tubo y con cualquier técnica más o menos rudimentaria pues intentar encontrar el centro de gravedad, una cosa tan sencilla como colocar algún tipo de cilindro, intentar ver dónde tenemos este centro de gravedad e intentarlo hacer coincidir con el centro de la M5, de la pletina. Pues vamos a ello otra vez. Ahora sí ya colocamos. Estas levas de sujeción la verdad es que se ven pues muy sólidas, no sin problema. Y en este caso, fijaros, la M5 funciona sin ningún tipo de contrapeso porque estamos delante de un tubo ligero, de un tren óptico muy ligero que no nos requiere de colocar barra de contrapesos. Muy bien, pues una vez tenemos ya el tren óptico, es momento de empezar con el cableado. Los cables que nos vienen con la M5 la verdad es que son muy completos. Tenemos incluso este alargador, que en mi caso lo he utilizado para alimentar la ASI 2600. Aquí sí que es verdad que hay una dificultad,
que es que la 2600 ya por el amperaje que requiere el Peltier, la refrigeración, no es suficiente el Acier para alimentarlo. A partir de aquí también una nota mental para ZWO para igual una posible mejora con más amperaje de Acier, porque la 2600 recordemos que es una cámara pues se está volviendo muy popular y creo que un setup de Acier a M5 y 2600 será bastante habitual. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer? En este caso, pues alimentar la cámara directamente con la batería, no hay problema, hay otra entrada para la alimentación. Pues ya sin más conectaremos y podéis pensar que es un poco exagerada la distancia. No sabemos por qué, pero aquí el Acier Plus no reconoció la ASI 2600 MM Pro y se tuvo que alimentar desde el powerbank directamente y no desde el Acier Plus. Pero nos consta que sí se puede alimentar a través del Acier. Hay que tener en cuenta que esta cámara tiene un calentador antirrocío interno de 5 vatios de potencia, aparte del enfriador, pero aún así no vemos el motivo por el que no la reconoció de un inicio. Como podéis ver, el powerbank utilizado es el Breezer de 100 vatios, y en este caso, según comenta Aleix, es un powerbank que tiene bastante uso a sus espaldas, por lo que debido a su desgaste podría no estar funcionando al 100%. Aún así no podemos dar una explicación certera por ahora. Seguimos con el vídeo. Este le dejaremos aquí, seremos un poco más ordenados, pero la verdad es que tener esta distancia en una parte del tren óptico que se va a desplazar bastante ahora en los plate solvings, pues es interesante que tengamos esta holgura. Pues muy bien, vamos a continuar montando. Bueno, ahora ya tendríamos el equipo prácticamente terminado, preparado. La verdad es que ya llevamos parte del tren óptico, digamos, todo ensamblado, la rueda de filtros, la cámara y el motor de enfoque, que también es de ZWO. La verdad es que es, excepto el tubo, todo ZWO. Yo monté directamente la guía fuera de eje porque pensé que era una buena opción. Con 300 de focal, pues fantástico, encontraría estrellas guía sin problema. Pero en una primera prueba ya que hicimos con el FRA 300 nos hemos dado cuenta que no hay suficiente back focus para hacer foco con la guía fuera de eje. Entonces tendremos que retirarla, hoy la dejamos, y poner en su lugar un tubo guía, por tanto guiar en paralelo. No tiene que haber ningún problema de flexiones, se ve pues todo bastante compacto, por tanto ya voy a coger el tubo guía. También nos hemos hecho con uno de ZWO y pues lo vamos a colocar en sitio y sin más guiar con estos pequeños tubos de ZWO. La verdad es que pues es coser y cantar, es bastante sencillo. Pues bien, nos hemos encontrado con un problema, que es que al no tener introscopio ni tampoco ningún tipo de láser, que esto igual podría ser una mejora, un pequeñito láser, alguna ranura donde poder hacer una orientación muy básica a la polar, pues el error que nos ha dado de azimut ha sido de 26 grados. Demasiado ya para la tolerancia de las levas de movimiento de azimut. Entonces, pues ahora lo que tendremos que hacer es directamente mover el trípode, con lo cual tendremos que controlar niveles y tendremos que volver a iniciar desde cero todo el proceso de alineamiento y de puesta en estación. Por tanto, ahora le voy a poner ya el stop al Acier y le voy a poner que se vaya a la posición home, que es la posición de aparcado. Por tanto, ahora se va a la posición de aparcado. Siempre que tengáis que hacer esta corrección,
a no ser que la hayáis clavado bastante, no hay problema, se realiza. La única cuestión es que volvemos a home e iniciamos desde cero la puesta en estación con la Polar. Vale, ahora ya me ha dicho que ok. Y sin más, vamos a mover ligeramente el trípode. Y tendremos que hacer también la comprobación de que esté a nivel. Bueno, pues hemos movido el trípode porque la primera orientación somera a la Polar ha sido muy deficiente. Es cierto, Marc, que estábamos grabando con los focos a tutti plane y a pesar de que la noche está brutal, pues no se veía la Polar. Por tanto, lo hemos puesto más o menos y con un más o menos no basta. Hay que poner la montura bastante orientada a norte, a la Polar. Si tenemos una pared o cualquier cosa que nos impida observar la Polar, no hay problema. Con este sistema es lo mismo, simplemente tendríamos que orientar la línea norte-sur con la montura en la latitud que estamos puesta de altura y ya está. Y a partir de aquí iniciamos este procedimiento, que es como un procedimiento de deriva. Y a partir de aquí pues vamos a hacer ya el ajuste fino para la puesta en estación. Bueno, ya tendríamos el equipo montado. A mi gusto personal, estos cables ya con un montaje más definitivo tendrían que tener pues algún tipo de brida o de malla de sujeción. Yo prefiero mallas y que todo esté más limpio, pero para la prueba de hoy será suficiente. Recomendación que os diría muy interesante: si trabajáis con el trípode de carbono o con cualquier trípode, fijaros, el equipo queda bastante bajo, ¿de acuerdo? Al quedar bastante bajo, cuando nos hace pues un cambio de meridiano, cuando nos va algún objeto que esté muy en el cenit, esta parte de aquí, la cámara, puede llegar a tocar al trípode. De hecho, hice una primera prueba ya con el equipo. Marc, tengo que reconocer que hice una primera prueba para ver que todo iba bien. Y te digo que sí, que en algún momento llegó a tocar. Por tanto, es importante de que os hagáis con el extensor ya. ZWO tiene un extensor para ganar pues aproximadamente unos 15 o 20 centímetros de altura y por tanto el equipo ya no tendría el peligro del trípode. No creo que esto le reste estabilidad al sistema, por tanto pienso que es algo interesante, útil. Si queremos añadir pues algo de peso en esta bandeja, algún tipo de plaquita de plomo o cualquier objeto pesado, también sería una opción para darle un poquito más de estabilidad a un equipo tan ligero. Ahora no lo voy a levantar porque ya lo tenemos a nivel, pero la verdad es que el equipo entero pesa nada. Esto es un peso pluma. Antes comentábamos por un tema de salud, pero por un tema de viaje. Si te gusta la astrofotografía viajera, que no lo montas cada día en la terraza de tu casa, o aunque lo montes en la terraza de tu casa, subir 2 pisos, irte a la terraza de vecinos, montar, no, la verdad es que tener un equipo ligero para viajes, esto lo llevas en unas maletitas y puedes hacer astrofotografía pues con un rendimiento muy elevado. Buena sesión de prueba de la M5 realizada. Aleix, ¿qué te ha parecido? Pues la verdad es que muy contento, las sensaciones son buenas, alegría absoluta ya al ver trabajar el Lassier Plus con la M5, porque la experiencia de usuario es tremenda, o sea, viniendo de programas más complejos, con más funcionalidades, pero que requieren también más dedicación. La verdad es que a través del teléfono móvil poder estar haciendo astrofotografía en cuestión de minutos es de agradecer. Y la M5 al principio
pues me ha dejado un poco impactado el guiado, que no ha sido muy bueno, pero es que hemos ido a M8 y M20, que están ya muy bajas en el horizonte y habían cruzado el meridiano, y por tanto, bueno, el guiado no estaba siendo bueno. Estaba guiando de estable en 3 segundos de arco de RMS, por tanto no eran buenos datos. Pero después ya hemos hecho un nuevo objeto, que ahora sí le estamos ya tirando algunas horitas más, que serían los velos. Y en los velos sí que la verdad es que ahora el guiado está rindiendo bien. De hecho está en el cenit prácticamente, y por tanto es la posición más compleja para la montura, para que lo aguante, porque tiene como todo el equipo dándole caña por un lado y sin contrapeso. En todo caso, vamos a ver cómo termina la noche, pero de momento está guiando alrededor de 1 segundo de arco de RMS, o sea que bien, algún momento baja, va subiendo 1.10, 0.8, muy bien. Genial. ¿Complejidades o cosas a decir aparte de la alza de la montura? Sí. Que recomendaríamos por el tema de que no toque con la rueda portafiltros, más que nada quien use rueda portafiltros, es quien tendrá más problema. Sí. Aparte de eso, ¿habíamos comentado algo más? Tal como ha comentado Aleix antes, no solo puede tocar la rueda portafiltros con el trípode, sino que también puede tocar la cámara. Además, una cosa que no comentamos es que a las 3 horas aproximadamente, la montura empezó a hacer unos pitidos intermitentes de aviso. Ahí cambiamos de powerbank para la alimentación por otro Breezer de 100 vatios y dejó de hacer pitidos. Con el ASI Air Plus se puede ver el voltaje de entrada y nos marcaba un voltaje de 10,5 voltios. Eso hace que el ASI Air Plus nos marque como una señal de alarma, y en este caso la AM5 nos daba como unos pitidos de aviso. Afortunadamente la AM5 tiene un sistema de seguridad por bajo voltaje en el cual ella misma debería pararse para no sufrir ningún daño. Aún así, me parece curioso que en la web de ZWO, en las cámaras, ahora figure que deberán conectarse a una fuente de 11 a 15 voltios, cuando lo normal sería especificar que simplemente es necesaria una fuente externa de 12 voltios. Supongo que es normal que los powerbanks den menos voltaje con el paso del tiempo y el uso. De hecho, desde ZWO, después de consultarlos, nos dijeron como consejos para evitar esto, que no conectáramos calentadores antirrocío en el mismo powerbank que la AM5 y que usáramos otra fuente. Y otro consejo es que siempre intentemos tener el powerbank cargado al máximo, ya que las baterías de litio tienden a dar menos voltaje cuando no están completamente cargadas. He estado buscando en foros si alguien más reportaba este tipo de problemas con las baterías y no lo he encontrado. Así que por ahora asumimos que fue un problema por el desgaste del powerbank. Perdón por la interrupción y seguimos con las observaciones de Aleix. Yo diría que también los ajustes de azimut y de altura cuando estás haciendo la puesta en estación a la polar, la verdad es que bueno, son mecanismos que estaría bien que igual tuvieran algún tipo de ruedas más finas, como por ejemplo en los trenes de enfoque, pues que tiene el ajuste micrométrico, ¿no? Esto estaría bien, ¿no? Algún tipo de ajuste micrométrico para hacer al final este ajuste fino en la puesta en estación con la polar, porque de esta forma podríamos ahorrar tiempo, porque yo creo que de los 12 minutos que he estado haciendo toda la rutina, esto se podría reducir en cuestión de 3 o 4 minutos si tuviéramos este mecanismo. Sí, porque al final era toco un poco, me paso, toco un poquito menos, me paso de menos. Correcto. Y antes no encuentras el preciso. Sí. Y te estás bastante rato. Sí, accionas el mecanismo en un sentido, para accionar en otro sentido hay un poco de backslash también, hasta que no notas que el engranaje funciona, no sabes si está funcionando el engranaje y por tanto cuántos minutos de arco te está haciendo por un lado o por el otro, y es un poco tedioso, la verdad. Claro, no tenemos introscopio para poder nosotros hacer una puesta manual, digamos, tenemos que depender 100% del ASIER porque no tenemos ni un simple láser. Como en un inicio el proyecto de la M5, yo veía fotos de lo que era en proyecto y iba a llevar un láser, la M5, pero al final decidieron quitarlo. Visto ahora, después de una sesión, quizás no estaba tan bien quitado. Sí, yo no sé, Marc, en este sentido decirte que lo del láser nos ayudaría en una primera orientación a la polar, pero al final el ajuste fino o lo haces con un introscopio, propiamente dicho, y con una retícula iluminada, que es lo que te podría dar una buena aproximación. Sería lo ideal. Pero con el láser no veo yo tampoco igual que pudiéramos hacer este ajuste fino. El ajuste fino va a venir o bien por Nina, porque controlemos la M5 con Nina, que también se debería de poder, con protocolo ASCOM
prácticamente cualquiera de los programas comerciales de SGP, Nina, debería poder controlar a la M5, o bien con el ASIER, y en todo caso con estas rutinas de puesta en estación finas. El problema es un problema mecánico, o sea, no es que sea un gran problema, pero o sea, al final es una montura que tendremos que llevar al campo cada vez, y es bueno, una dificultad que yo creo que tiene fácil solución. O sea, al final es que el tema de los engranajes de azimut y de altura pues se puedan perfeccionar un poquillo. O sea, yo creo que esto sería ya de cara a nuevas versiones, pero tampoco lo veo como una cosa que me genere ahora mismo angustia. O sea, la verdad es que pues bueno, ¿seguirías pagando lo que vale? sin duda, yo creo que es una inversión maravillosa. Genial. Es una gran montura. Sí, señor. Pues bueno, ¿podemos decir algo más respecto a nuestra primera sesión con ella? Aparte de que estamos contentos, hemos tenido problemas con un cable, ¿no? Al final la cámara de guiado. Con una cámara de guiado que ya lleva mucha mili encima, muchos años, y la hemos cambiado por una 120 y nada, fantástico. Y no, bien, o sea, yo creo que es la montura para no dejarnos la espalda, para poder ser mucho más portables, y sobre todo con equipos ligeros es la clave. Y si hay la posibilidad, pues es un buen equipo. Y a partir de aquí cada uno ya tendrá que poner en la balanza, ¿no?, lo que más le interese, decir, oye, no, a mí no me importa pues cargar con los kilos de más de la EQ6, y prefiero tener una montura como mucho más sólida en el sentido de igual a la larga la monto fija en un observatorio. Pero si nuestro objetivo es viajar, aquí no, es que no hay color. O sea, es que has visto, es un maletín pequeño. Pesa nada. O sea, la EQ6 solo para levantar el cabezal de la montura es una locura. Pesa más la montura en sí de la que EQ6 todo el setup entero. Todo el setup entero, es verdad. Sí. O sea que en realidad, para viajar, hacer astrofoto de quedadas, de ir a plataformas, ¿no?, nos vamos un día ahí en Azure pues a montar pues los equipos, la verdad es que yo diría que la M5 es la montura a tener en cuenta, sí. A partir de aquí, los early adopters, los que les guste ya lanzarse a la piscina, como un servidor, pues ya estamos en ella, y después yo creo que vendrá más gente más adelante, igual en una segunda versión de la montura, o dentro de un tiempo cuando ya haya mucha más difusión de este nuevo equipo. Bueno, hay una cosa que no hemos visto, que es un mando para la montura. Cierto. Al tener el ASIER Plus, vamos directamente con el móvil y desde el móvil lo usamos todo. Pero no hemos enseñado el mando. O sea, realmente hay un mando que puedes mover la montura a placer. Sí. Y darle... Es que ni lo he conectado. Ni lo he visto. Ni lo he conectado, lo tengo en la cajita. Bueno, no os hemos enseñado el joystick en sí, pero es que la montura está compatibilidad 100% con el ASIER Plus. Si te compras la montura, que vale lo que vale, yo creo que te vas a comprar el ASIER Plus, y desde el móvil es que lo usas todo. Al final el joystick lo usarías si no tuvieras el ASIER Plus, y no le vemos de momento utilidad si tienes el ASIER Plus. Por lo tanto, aquí no lo hemos usado, no os lo vamos a enseñar, os lo vamos a dejar una foto que encuentre para que lo veáis, porque no lo tenemos ni aquí, y que sepáis más que nada que está dentro del pack de la montura de la M5. Para los que queráis ver la montura en directo, ya sabéis que la tenéis disponible en el Parque Astronòmic Montañas de Prades, aquí a l'Eix. Gracias a todos por haber visto el vídeo hasta aquí, gracias a l'Eix por haber compartido con todos la experiencia de esta nueva montura. Un placer, Marc. Y nada, muchas gracias por vuestro tiempo, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.